Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos del 13 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos del 13 al 21. Dice la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar. Padre, nuevamente venimos a ti, ahora pidiendo tu bendición, para que tu palabra pueda ser expuesta con claridad. Esa claridad que necesitamos tener para entenderla, vivirla y ser transformados por ella. Bendice este tiempo, Señor. Que tu palabra haga la obra en nuestros corazones que solamente tú sabes hacer, de reprender, de exhortar, de alentar y de convertir a aquellos que aún no se han entregado a ti. Nos ponemos en tus manos, me humillo delante de tu presencia, reconociendo que no lo puedo hacer por mis propias fuerzas, dependo de ti, Señor. Pido que seas tú quien me use en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. He querido titular el mensaje en esta mañana, Viviendo en Santidad. Viviendo en Santidad. Y esto es también no solamente es el seguimiento que estoy teniendo de los mensajes que hemos comenzado en Primera de Pedro, bajo el título, ¿verdad?, de andando en el ejemplo de Cristo, andando en las pisadas de Cristo, sino también es la exhortación a la iglesia en este último domingo del año. La santidad siempre es vista como algo espiritual. Muchas veces pensamos que la santidad tiene solamente un enfoque espiritual, pero la santidad, como hemos estado aprendiendo en las clases de escuela dominical, los jóvenes, afecta no solamente mi área espiritual, sino también afecta hasta la manera en que yo me visto, lo que yo como. En fin, todo lo que forma parte de mi existencia tiene que ver con la santidad. Dios no es santo solamente en una sola área. Dios es santo en todas las áreas. Y Él espera que también nosotros seamos santos de la misma manera. En los versos del 3 al 12, el apóstol Pedro nos ha hablado acerca de nuestro nuevo nacimiento a una esperanza viva. Pedro dice que bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, nosotros no solamente cuando venimos a Jesucristo nos dimos cuenta de que nuestra vida cambió, de que ahora somos diferentes, de que ahora ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. La Biblia nos dice que cuando vinimos a Cristo, nosotros renacimos a una esperanza viva. Y es interesante, ¿verdad?, el término esperanza viva, porque uno se puede preguntar, ¿existe una esperanza muerta? Bueno, ¿cuántas esperanzas no tienen las personas por ahí? Y sin embargo, la única que verdaderamente permanece es la que nosotros hemos encontrado en Jesucristo.
Esta esperanza viva consiste en una herencia gloriosa e incorruptible, según nos decía Pedro en los versículos anteriores, que produce gozo. Pero además de eso, esa esperanza ha sido anunciada por personas en la antigüedad llamados profetas, los cuales indagaron diligentemente para ver en qué momento se irían a cumplir cada una de estas promesas. Y todos estos profetas murieron y no pudieron ver el cumplimiento de las promesas y de las profecías que ellos estaban predicando, porque estaban destinadas a ser cumplidas en una época posterior a la de ellos. Por tanto, nosotros ahora vivimos en una era donde la gran mayoría de esas promesas se han cumplido y han cobrado vida en la persona de Cristo. En Cristo nosotros hemos visto que todo lo que profetizaron estas personas se cumplió. Pero eso no nos hace menos activos en el proyecto de Dios, como si lo que nos tocara ahora fuera no solamente esperar a ver si se va a cumplir, sino a ver qué es lo que va a pasar. Dado que hemos renacido a una esperanza viva, nosotros, al igual que los profetas de la antigüedad, debemos prestar atención a la obra que Dios hará en el final de los tiempos. Estos profetas esperaban el cumplimiento de sus profecías. Y la gran mayoría de estas profecías hablaban del nacimiento de un rey, una persona que pondría fin al pecado, pondría fin a la muerte, establecería un reino eterno, traería el perdón para su pueblo, la restauración para su pueblo. Y ellos no pudieron ver esto. Pero cuando Cristo vino, cumplió cada una de estas profecías. Sin embargo, el plan de Dios no solamente abarca que Cristo haya venido al mundo y haya muerto por nuestros pecados y nos haya dado salvación y vida eterna. El plan de Dios abarca más, porque abarca hasta el final de la historia humana. Abarca hasta lo que nosotros llamamos el final de los tiempos. Y los cristianos, la iglesia de Jesucristo en este siglo XXI, se encuentra viviendo en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Una era que fue inaugurada cuando Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos. Estamos en ese final de la historia. Lo único que nosotros estamos esperando es que venga el Señor y ponga fin a todo el imperio de maldad, de pecado y de injusticia que hay en el mundo. Pero eso, como bien decía, no nos hace espectadores pasivos. Porque si bien tenemos garantizada la salvación y la victoria, aún así necesitamos hacer algo. Debemos vivir en santidad en respuesta a nuestra nueva vida en Cristo. Esa es la verdad que quiero compartir con ustedes. Nosotros debemos vivir en santidad en respuesta a nuestra nueva vida en Cristo. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, a la luz de este pasaje, vemos esperando completamente por la manifestación gloriosa de Jesucristo. Los versículos 13 y 14 nos dicen, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Necesitamos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Para poder entender esta frase, por supuesto uno tiene que ver lo que la imagen está queriéndonos transmitir. ¿Qué cosa es ceñirse? Ceñirse es como amarrarse, ajustarse. Los lomos, bueno, a eso se le llamaba esta área del cuerpo en aquella época. Cuando las personas se vestían, ellos solían usar ropas largas, ¿sí? Pero el problema de la ropa larga, ya fueran hombres o fueran mujeres, era que no te permitía moverte con total facilidad. Tenías un movimiento limitado porque una ropa larga no te da esa agilidad. ¿Qué debía hacer la persona para moverse más rápido? Pues lo que hacía era ceñirse la ropa, o sea, se subía la ropa a una cierta altura donde las piernas tuvieran mayor movilidad, pero cuando usted se sube esa ropa, no va a correr aguantándose la ropa. O sea, ¿qué tiene que hacer? Pues se la tiene que ceñir y si usa un cinto, se amarra bien esa ropa y ya está preparado para todo. Cuando Jesús fue a lavarle los pies a los discípulos, ¿qué fue lo que hizo? Dice que se ciñó la ropa.
porque con esa ropa suelta no podía tan fácilmente arrodillarse, postrarse, a lavar los pies de sus discípulos. Esto nos deja ver que si nosotros estamos esperando verdaderamente la manifestación de Jesucristo, estamos esperando esa segunda venida de Cristo, nosotros tenemos que tener una mentalidad preparada para la venida de Cristo. Hay gente que está viviendo como si Cristo nunca fuera a venir. Hay gente que está viviendo como si la segunda venida de Cristo no fuera a pasar en su tiempo. Y la Biblia nos advierte que la venida del Señor se acerca. Vamos a sacar la cuenta de que puede ser que usted se muera y Cristo no haya venido todavía. Pero aún así, usted tiene que estar preparado. ¿Sabe por qué? Porque ya sea que Cristo venga o que usted se vaya de este mundo, todos vamos a comparecer delante de la presencia del Señor. Nuestros entendimientos tienen que estar preparados. Y es interesante que lo que Pedro dice que tenemos que tener preparado es el entendimiento. Volvemos a la imagen de aquellos profetas de la antigüedad que indagaban en la palabra de Dios, en las propias profecías que ellos estaban diciendo, para saber cuándo se iba a cumplir lo que ellos estaban predicando. Constantemente, diligentemente, ellos estaban buscando cómo se irían a cumplir estas profecías. Mis hermanos, y eso a nosotros nos presenta un reto y un desafío también. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos duros, ¿sí o no? O yo soy el único que está viviendo en una realidad distinta. Esto está duro. Y fíjense si está duro, que mientras más duro se pone, ¿qué más pensamos nosotros los cristianos? ¿Qué pensamos? Que Cristo tiene que estar al llegar ya. Decimos, no, Cristo tiene que estar al llegar ya. Yo no sé si lo decimos porque estamos viendo las señales o porque no hay quien lo aguante. Pero realidad es que mientras más duro se pone el panorama para nosotros los hijos de Dios, como que más conscientes somos de que la venida del Señor está cerca. Ahora, una cosa es que estemos prestando constantemente atención a las señales, lo que estamos viviendo, y otra es que nosotros busquemos en la palabra de Dios. Sí, porque hoy en día hay tanta información, hoy en día hay tanta gente enseñando de todo tipo de cosas en internet, que hasta los videos de YouTube también parecen tener más conocimiento que la propia palabra de Dios. Y gente anunciando fechas, gente anunciando eventos, gente profetizando cosas que fueran a pasar, que se iban a pasar. Mire, mi hermano, yo no voy a entrar aquí a analizar si se van a cumplir o no lo que la gente está diciendo en internet. Yo lo que digo es que la palabra de Dios me enseña que yo tengo que preparar mi entendimiento. Yo tengo que indagar en la palabra de Dios, porque hay una cosa que no va a cambiar, y es lo que está escrito. La gente siempre va a tener una opinión acerca del final, de cómo va a venir Cristo, de cuándo va a venir Cristo, pero lo que nunca va a cambiar es la palabra de Dios. Y mientras más nos aferremos a la palabra de Dios, mejor preparados estaremos para cuando Cristo venga. No se deje engañar. Hay mucha gente predicando lo que no dice la Biblia. Hay mucha gente que se dice ser cristiano y no lo son. Hay muchas iglesias diciendo que predican el verdadero evangelio y no lo están predicando. Y hay mucha gente creyendo en toda esa basura que se está enseñando y se está predicando. ¿Sabe por qué? Porque no tienen preparado su entendimiento. Preparémonos para la venida del Señor, estando sobrios. Dice Pedro, sed sobrios. ¿Qué cosa es sobriedad? ¿Alguien me puede decir, pastor, sobrio es lo contrario de borracho? Bueno, si eso usted lo entiende, encaja. La aplicación encaja. Una persona sobria es una persona que está consciente de lo que está pasando. Una persona que está bajo un analgésico muy fuerte
no tiene total sobriedad. Una persona que está bajo medicamentos muy fuertes no tiene total sobriedad. Está bajo el efecto del medicamento. Una persona que está bajo el efecto del alcohol no tiene total sobriedad. Está bajo el efecto del alcohol. Una persona que está bajo el efecto de las películas, las series, lo que se publica en internet, menos la palabra de Dios, no está sobrio. Y estamos atravesando tiempos duros porque la palabra de Dios nos enseña y nos advierte de que en los postreros tiempos, le dice Pablo a Timoteo, la gente se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Sabe qué significa eso? Que la gente de estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo se va a buscar personas que enseñen conforme a lo que ellos quieren, a sus deseos, a sus pecados, a sus prácticas no aprobadas por Dios. Y van a dar crédito a esa gente como si tuvieran la verdadera autoridad. Y van a dar crédito a esas personas como si verdaderamente estuvieran hablando de parte de Dios. Pero ojo, ellos no están hablando de parte de Dios. Ellos no están hablando lo que enseña la Biblia. Ellos están predicando conforme a sus deseos carnales. Y si no estamos sobrios, si no estamos claros qué es la palabra, podemos ser engañados. A veces la sobriedad es necesaria tenerla hasta en lo que cantamos. No todo lo que se dice por ahí ser cristiano realmente lo puede ser. No porque la música suene bonita, realmente tiene un mensaje de parte de Dios. Si no estamos claros de lo que estamos escuchando, si no estamos claros de lo que estamos viendo, no estamos sobrios. Estamos bajo el efecto de otra cosa. Ser sobrios es un llamado que el Señor siempre nos hace en su palabra. Pablo nos va a decir que nos llenemos del Espíritu y no de vino en lo cual hay disolución. Y no lo dice por la bebida literalmente, lo dice porque el vino en un sentido metafórico representa la mezcla de elementos donde no está claro verdaderamente cuál es el elemento primario. Así nos pasa a nosotros muchas veces en nuestra vida. Leemos de todo tipo de cosas, pero lo que verdaderamente guía nuestra vida es la palabra de Dios. No hay manera de confundirse en la palabra de Dios. No hay manera de equivocarnos a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que produce el error en nosotros? Lo que produce el error en nosotros es nuestra propia naturaleza. Lo que queremos ver en la Biblia y no lo que verdaderamente la Biblia enseña. Como hijos obedientes también podemos esperar la venida del Señor y la obediencia es parte fundamental de esa espera. Hay mucha gente que sabe lo que tiene que hacer, pero la diferencia entre saber y hacer, ¿saben que está? Precisamente en la obediencia. Que usted tenga muchas Biblias y muchos libros cristianos en su casa no lo hace a usted un mejor creyente. Que usted oiga muchas predicaciones tampoco lo hace un mejor creyente. ¿Qué es lo que verdaderamente lo habilita para esperar de forma correcta la venida del Señor? Que usted obedezca. ¿Cuántos manuales? Vamos a pensar que usted llega a casa de una persona y la casa de esa persona tiene una biblioteca llena de libros de inglés. Gramáticas inglesas, cursos para aprender inglés a diferentes niveles, de todo tipo. Dígame qué usted va a pensar. Licenciado, usted le va a dar hasta un título de doctor a esa persona, ¿verdad? Supongamos que usted sabe el suficiente inglés como para poner a prueba a esta persona
y comienza a hablar en inglés con esta persona y se da cuenta de que del hello, what's your name no pasa. ¿Cuál es su reacción? Dice, pero tanto libro y tanta cosa. ¿Y por qué no sabe más? ¿Quiere que le diga la respuesta? Porque no lo practica. Así hay mucha gente en este mundo. Muchas Biblias en sus estantes, muchos comentarios, muchos libros devocionales, muchos libros inspiracionales. Yo oigo a fulano, oigo a mengano, pastor, oigo a una pila de gente. Y uno dice, pero ¿por qué tú? ¿Por qué tú no eres? ¿Por qué tú eres tan diferente a lo que se supone que tienes que ser? Porque la obediencia es lo que marca la diferencia entre lo que se dice ser y lo que verdaderamente es. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque es la obediencia lo que marca la diferencia. No conformándoos a los primeros deseos. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Antes de venir a Cristo teníamos cosas que desconocíamos que eran malas. Y las hicimos por ignorante. Las hicimos porque esa fue la forma en que nos enseñaron nuestros padres. Las hicimos porque así fue como crecimos. Nadie nos dijo, oye, eso es peligroso. Oye, eso a Dios no le agrada. Fue cuando vinimos a Jesucristo y evaluamos nuestra vida que nos dimos cuenta de que todas esas cosas que nosotros hacíamos estaban mal delante de Dios. Pero vuelvo y repito, no hacemos nada con saber que no se puede hacer si seguimos haciéndolo. Por eso Pedro dice, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Indiscutiblemente, cuando una persona viene a Cristo, hay cosas que las deja automáticamente. Dice, ya esto no lo puedo seguir haciendo. Pero la vida del creyente no se detiene ahí. La vida del creyente continúa y crece. Y ese crecimiento está determinado por la cantidad de cosas que somos capaces de identificar como no agradables delante de Dios y rechazarlas. Por eso la obediencia es tan importante. Por eso esperar a Cristo implica que nosotros cada día renunciemos más a las cosas que hacíamos antes de conocer a Cristo por ignorantes. Porque cuando Cristo venga, ¿qué tú quieres que Él vea? De tu vida, ¿qué quieres que Él vea? Bueno, te voy a decir que Él va a ver precisamente esa parte que tú quieres que Él vea. Ese lado que tú le quieres enseñar. Esa área de tu vida que tú estás preparando para cuando Él venga. Pero te quiero decir que además de esa parte de tu vida, Jesús también va a ver la parte que tú no le quieres enseñar. Porque delante de Él vamos a estar totalmente, la Biblia usa una palabra que no nos gusta, desnudos. Y es que no vamos a poder ocultarnos de Dios. Así que hay que prepararse para la venida de Cristo. Vivir en santidad significa estar listos para cuando Cristo venga. Siempre me hago esta pregunta, si Cristo viniera hoy, ¿me voy con Él? Hazte esa pregunta. Si Cristo viene ahora mismo antes de que yo termine el mensaje, ¿tú te vas con Él? ¿Estás preparado? En segundo lugar, siendo santos. Dice la Biblia, sino como aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué parte de mi vida debo ser santo? ¿En qué área de mi vida debo ser santo? Dice la Biblia, en toda nuestra manera de vivir. Eso es un llamamiento que hemos recibido. No es el llamamiento a ser pastor, no es el llamamiento a ser misionero, no es el llamamiento a ser maestro de la escuela dominical. Es el llamamiento a ser santo. Y ese llamamiento lo tiene
todo el que se dice ser hijo de Dios. Quiero recordarles algo que quizás dieron en la escuela dominical cuando estuvieron estudiando las clases del libro de Éxodo y el libro de Levítico. Los sacerdotes tenían una lámina de oro en la cabeza, encima del turbante o la mitra que ellos se ponían. ¿Alguien recuerda qué decía esa lámina? La lámina decía santidad a Jehová. Eso significa que cuando esa gente venía a servir delante de la presencia del Señor, ellos no podían olvidarse de que todo lo que hacían tenía que ser santidad para Dios. Pero la Biblia nos exhorta a nosotros ahora como pueblo de Dios a que no olvidemos que todo lo que hagamos, ¿qué cosa tiene que ser? Santidad a Dios. En toda tu forma de vivir. Mira, tus pensamientos tienen que decir santidad a Dios. Tus palabras tienen que decir santidad a Dios. La manera en que tú te vistes tiene que reflejar santidad a Dios. La manera en que tú hablas con otras personas tiene que reflejar esa santidad a Dios. Porque santidad no es lo que tú quieres que otros vean de tu vida. Santidad es toda tu vida rendida a los pies de Jesucristo. Eso es un llamado para todos nosotros. Es un llamado del cual somos responsables, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuánto nos evaluamos diariamente delante de la presencia del Señor? No solamente es un llamamiento, sino también es un mandamiento, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. ¿Cuántos hemos escuchado el refrán que dice, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? De tal palo, tal astilla. ¿Qué queremos decir con eso? Que hay igualdad, ¿no? Normalmente en inglés se usa una frase parecida, como el Padre, el Hijo. Eso es lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Si Dios es santo, ¿qué espera de nosotros? Santidad. Si Dios es santo, Dios espera de nosotros santidad. No podemos andar diciendo por ahí que somos hijos de Dios cuando participamos de conversaciones de doble sentido. Cuando nuestros pensamientos sean diferentes. Cuando expresemos cosas que no glorifiquen a Dios. Eso no muestra santidad a Dios. La santidad es un llamado, pero también es un mandamiento. Y si es un mandamiento, hay que obedecerlo. Hay que obedecerlo. Quizás alguien me diga en esta mañana, eso es muy difícil, pastor, aquí nadie puede decir que es santo. Bueno, delante de Dios, de la única manera que nosotros podemos tener relación con Él es si participamos de su santidad. Y la santidad tiene sus aristas, ¿sabe? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, fuimos declarados santos. O sea, estamos en un estado de santidad. Y porque estamos en ese estado de santidad, es que podemos tener una relación con Dios, porque hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Si no fuéramos santos, no pudiéramos tener relación con Dios. Ahora, esa santidad, quiero advertirle y aclararle, no es suya. Esa santidad es de Cristo. Usted participa de la santidad de Cristo y como Dios lo ve a usted a través de Cristo, lo ve como santo. Por eso Pablo le escribe muchas veces a los hermanos de las iglesias y les dice, santos, y están acabando. Están acabando, pero se dice santos. Ahora, la santidad tiene otra arista, y es que si bien estamos en santidad, somos llamados cada día a perfeccionar esa santidad. Un músico es una persona que practica la música. Desde el momento en que una persona coge una guitarra y empieza a aprender a tocar guitarra, se convierte en un músico. Y uno dirá,
pero está aprendiendo. Sí, es cierto, está en el proceso de convertirse en alguien que domina el instrumento. Pero al estar asociado a la música, se convierte automáticamente en un músico. Aunque esté aprendiendo, de la misma manera nosotros, cuando nos asociamos a Dios, automáticamente, ¿qué somos? Santos. Pero no se nos puede olvidar una cosa. ¿Estamos qué cosa? Estamos aprendiendo a ser santos. Por eso, en último lugar, no podemos olvidar que la santidad tiene que ver con conducirnos en temor. Conduciéndonos en temor. Si es que Dios es vuestro Padre, si es que decimos que Dios es nuestro Padre, nosotros no podemos olvidar que debemos conducirnos en temor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si decimos que Dios es nuestro Padre, bueno, tenemos que ser hijos dignos del Padre que decimos tener. ¿Sí? Muchas veces juzgamos a los hijos por los padres, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios. Quiero hacer una paréntesis aquí, hacer una confesión. Yo le doy gracias a Dios porque aquí esta iglesia no juzga a mis hijas por los padres que tienen. Sí, pero en muchos lugares las iglesias son muy duras con los hijos de los pastores. Y entonces dice, oye, tú pórtate bien porque tú eres el hijo del pastor. Entonces, como es el hijo del pastor, no puede hacer perreta, no puede tener mala crianza. No, tiene que ser modelo. ¿Por qué? Porque es el hijo del pastor. Entiendo perfectamente que como hijas tienen que portarse lo mejor posible, pero no porque yo sea el pastor, ¿sabe? Porque desde pequeña les estamos enseñando de que hay que tener temor de Dios. No es mi papel de padre y pastor lo que obliga a mis hijas a tener un buen comportamiento. De hecho, cada vez que salen de nuestra casa, nosotros les decimos, ¿a quién hay que agradar? A Dios. Porque cuando nosotros no estemos, tienen que seguir siendo personas dignas del Evangelio. Si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, nos llenamos la boca de decir que Dios es nuestro Padre, pues procuremos estar a la altura del Padre que decimos que tenemos. Porque la gente nos va a juzgar. Y la gente nos va a decir, como mismo decíamos ahorita, y eso que Dios es tu Padre. Más bien pareces padre de otra persona que no debemos mencionar. Como los padres, así deben ser los hijos. Dios juzga de manera imparcial. Hay gente que piensa que porque son hijos de Dios, Dios les va a permitir todo. Dios no va a permitir todo. Dios no tiene hijos consentidos. Dios no tiene hijos malcriados. Dice la Biblia, y si invocáis por Padre aquel que juzga sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. Tú puedes decir que eres un hijo de Dios, pero tus obras son lo que va a contar en el día del juicio. Tú puedes decir que eres un cristiano, pero Dios va a mirar y a juzgar tus obras. Todo el tiempo de nuestra peregrinación debemos conducirnos con temor. Y aquí Pedro usa el término de peregrinar para que nosotros entendamos que nuestra existencia en este mundo es pasajera. Vaya, aunque usted no lo crea, mientras usted vive en este mundo, usted está brincando fronteras. Porque no pertenecemos a este mundo,
Somos parte de un reino diferente. Somos parte del reino de Dios. Pero cuando el reino de Dios se manifieste, habremos llegado entonces verdaderamente a nuestro lugar de destino. Y si nosotros tenemos en cuenta que nos dirigimos a ese lugar y que estamos peregrinando, nos estamos moviendo hacia ese lugar, hermano, Dios espera que nosotros durante todo ese tiempo tengamos presente una cosa: temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Aunque Pedro no lo define, la Biblia nos dice que temor de Dios, entre las muchas cosas que abarca, significa vivir consciente cada minuto de nuestra vida de que Dios está presente. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos y a los niños en la escuela dominical que Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Y aunque nadie los esté mirando, Dios sí los está viendo. ¿Cómo es que después que nos volvemos adultos se nos olvida esa verdad? ¿Cómo es que después que nos volvemos adultos se nos olvida que Dios está mirando la serie, la película, la novela, lo que estamos viendo en internet? Debería darme vergüenza si yo me siento a ver algo que no honre a Dios, porque Dios está ahí al lado mío sentado, viendo lo mismo que yo estoy viendo, escuchando las conversaciones que yo estoy teniendo, mirando mis pensamientos y lo que hay en mi corazón. Y Pedro dice, hay que tener temor. Temor de Dios. El temor de Dios se practica en la intimidad. Porque cuando usted es fiel a Dios, cuando nadie lo está mirando, usted no tiene problemas para ser fiel a Dios cuando todo el mundo lo está viendo. Cuando usted es fiel a Dios en su intimidad y en lo privado, en lo público no tiene problemas. ¿Quién es el que siempre se está cuidando en público? El que no lo puede ser cuando nadie lo está mirando. Santidad implica nuestra privacidad, sabiendo que fuimos librados, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos librados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos librados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha ni contaminación. Hay gente que quiere vivir temiendo a Dios cada día de su vida, porque tiene miedo de lo que Dios diga de ellos en el día final. Ok, yo no digo que sea incorrecto, pero Pedro dice que tiene que haber un motivo más fuerte. Y ese motivo, ¿sabe cuál es? El no olvidar que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. El no olvidar que la sangre de Cristo se derramó por nuestros pecados. ¿Alguien ha dado la vida por ti en este tiempo? ¿Alguien, algún familiar, algún amigo ha dado la vida por ti en tu vida? Ahora yo quiero que tú recuerdes que el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el glorioso, el soberano Hijo de Dios, vino a este mundo. Se hizo como tú y como yo, un simple mortal, para morir en una cruz, para que tú seas rescatado de tu vieja manera de vivir, de tus vicios, de tu pecado, de tu vida destruida, para que tengas una vida diferente, para que tengas una vida santa. No tiene que poner eso suficiente temor en nosotros como para decir, no puedo seguir siendo la misma persona. No es esa razón suficiente como para decir, yo no puedo seguir siendo la misma persona. No puedo seguirme engañando a mí mismo y engañar a otros. Tengo que ser diferente. Porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo me apartó de la vida que yo tenía. Me lavó, me salvó. Yo no puedo seguir siendo la misma persona. Y quiero que entiendas que Cristo fue preparado como un cordero desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros.
Todo esto fue parte del plan de Dios. Vivir en santidad es la forma en que Dios espera que nosotros nos preparemos para cuando Él venga. Es la forma en que obedecemos sus mandamientos. Y es la forma en que nosotros podemos conducirnos en temor. Sin santidad, nadie verá a Dios. No la puedes simular. No la puedes disfrazar. Porque una santidad que se disfraza es santurronería. Pero Dios sabe quiénes son los que verdaderamente invocan su nombre, con fe, con temor. Y aunque para ti parezca difícil lo que en esta mañana he podido predicar, para ti la santidad signifique todo un desafío, yo quiero decirte lo siguiente, lo es para mí también. Este mensaje no se trata de hacerte sentir mal, no se trata de hacerte sentir insuficiente. Se trata de que tú y yo entendamos que la santidad es un requisito inviolable para tener una correcta relación con Dios. Y Dios sabe que eres una persona imperfecta. Dios sabe que eres una persona pecadora. Dios sabe que eres una persona llena de defectos, pero aún así, en Cristo, tú puedes ser santo. En Cristo, tú puedes tener una nueva vida. En Cristo, tú puedes tener una nueva relación con Dios. La pregunta es, ¿quieres que Dios te santifique? ¿Quieres que Dios te limpie de todos tus pecados? ¿Quieres que Dios te traiga a una nueva relación con Él? ¿A una verdadera relación con Él? ¿Quieres dejar de vivir las apariencias y rendirte verdaderamente a Jesucristo y dejar que sea Él el que obre? Solamente tienes que abrir tu corazón al Señor. Cada día me levanto y reconozco que necesito más de Dios. Cada día me levanto y reconozco que si no fuera por la gracia del Señor, yo no pudiera ser la persona que soy. Todos aquí tenemos algo de lo cual avergonzarnos. Todos aquí tenemos quizás algo que no queremos que los demás vean. Pero todos aquí debemos entender algo. Ya Dios lo conoce. De Dios no lo vamos a poder esconder. Y un día daremos cuenta delante de su presencia por todas aquellas cosas que los demás desconocían. Yo quiero que tú te prepares en santidad. La santidad no es negar el pecado que hay en ti. La santidad es rendir tu vida a Jesucristo en obediencia y en arrepentimiento. ¿Quieres arrepentirte de tus pecados? ¿Quieres entregar tu vida a Jesucristo en obediencia? ¿Quieres vivir una vida santa? Empieza con entregarle tu vida a Jesucristo. Si hay alguien aquí que quiere vivir la vida en santidad, quiero invitarle simplemente a que levante su mano para tener una oración por esa persona. Que quiere vivir en santidad y quiere entregar su vida verdaderamente a Jesucristo. Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. No podemos disfrazar, Dios les bendiga también allá. No podemos disfrazar la santidad, o somos o no somos. Perfección no vamos a tener, pero el Señor mira nuestro esfuerzo por querer agradarle. Perfectos no somos, pero es mejor intentarlo que no movernos a querer agradar a Dios. Alguien más en esta mañana. Santidad a Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Quiero tener entonces una oración por aquellas manos que se levantaron.
reconociendo que necesitan rendir sus vidas en santidad a Dios. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos habla y necesitamos vivir en santidad. La santidad sin la cual no podremos verte. La santidad que tú esperas que nosotros mostremos en cada área de nuestra vida, en cada momento de nuestra existencia. La santidad que muestra quién eres verdaderamente a este mundo caído, a este mundo pecador, a este mundo perdido. Señor, necesitamos esa santidad en nuestras vidas. Gracias por las vidas que en esta mañana se han rendido a ti y quieren vivir en santidad. Gracias por aquellos que han ratificado su decisión de entregarse a ti, Señor, y quieren vivir en santidad. Ayúdales que sus vidas verdaderamente experimenten un cambio. Que ellos vean lo bueno y lo maravilloso que es tener una relación contigo, pero una correcta relación, Señor. No una relación a nuestro modo, no una relación bajo nuestros principios, bajo nuestras condiciones, una relación a tu manera que te honre y te glorifique a ti, Señor. Bendice esas vidas que dieron testimonio en esta mañana. Ten misericordia de aquellos que aún necesitan restaurar esa relación contigo. Ten misericordia de aquellos que aún no te han dado un lugar en sus vidas. Ten misericordia de aquellos que aún quieren seguir viviendo en el pecado. Que no sea demasiado tarde para ellos. Bendícenos como iglesia. Ayúdanos a vivir en santidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.